tardes, amigos, compañeros, camaradas. Ha salido una nota en la prensa muy breve, no ha salido en la televisión prácticamente nada, al menos que yo haya visto, que ha sido condenado en Inglaterra un Sikh, que dicen que es una religión de paz, que apuñaló a un joven de 18 años, inglés, en Londres. Hasta ahí parecería que es un caso más de agresiones de aquellos que no tienen un respeto por las culturas ajenas, por las naciones ajenas. Pero lo dramático del caso es que el joven, en el suelo, fue esposado por la policía inglesa, que era siempre el ejemplo del mayor respeto a los ciudadanos, y se le dijo que quedaba detenido por un delito de racismo. Esa detención y la falta de detención inmediata, que está todo grabado, está en YouTube para que lo podáis ver, supuso la muerte del chaval. Un chaval de 18 años, más bueno que en pan, se le puede ver en la cara. Y la pregunta es, ¿por qué hace 5 o 6 años creo que pasó aquello de no puedo respirar, I can't breathe, de un chaval de color americano, se convirtió en un escándalo mundial donde cientos de personas blancas se ponían de rodillas pidiendo perdón por algo que evidentemente no se tenía la culpa? Y esta vez, hace un año, con ese tipo de asesinatos, no se ha sabido nada. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo empezó a tergiversarse la realidad? ¿Cómo se empezó a callar las cosas que no debían decirse? ¿Cómo se empezó a perseguir a aquellos que se atrevían a decir lo que estaba pasando y no estaban dispuestos a callar? Yo quería empezar hoy, no con este recordatorio de lo que está ocurriendo, sino cómo cambian los tiempos y cómo los hitos culturales de lo que antaño se conocía como la izquierda, que se creían los ideales que tenía, advertían de lo que podía hacer el Estado cuando usaba todas sus capacidades para oprimir a los ciudadanos. Y ahí había, la que yo aprendí cuando era jovencito, unas novelas que las recomiendo, son casi de lectura obligatoria, que de alguna manera definían en los años 30 y 40 lo que podía pasar. Son las novelas de la tríada distópica: Un mundo feliz, que te advertían cómo el Estado, a base de atontar con la televisión, con el soma, con la droga, con el sexo fácil, dejaban a la gente sin capacidad ninguna de responder. A la mínima que se montaba un escándalo enviaban a la policía, pero era una policía que esparcía la droga, el soma. Otra novela más dramática todavía, 1984, y su Gran Hermano. Gran Hermano no es una serie de reality. Gran Hermano es lo que puede hacer el Estado cuando empieza a controlarnos a todos con todos sus medios tecnológicos que hoy en día se tienen. Y como además ese Estado va a coger las palabras, lo que tenemos de humanos, el lenguaje, y lo va a tergiversar completamente para que nada se entienda, excepto lo que el Estado diga, lo que se tiene que entender, que además va a ser variable en cada uno de los momentos. Lo negro será blanco, lo blanco será negro, lo bueno será malo y lo malo será bueno. Eso es 1964. Y luego, por último, que fue la primera asociación que hice con Pedro Varela, fue Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es una novela que habla de cuando se prohíben los libros. Los libros se prohíben para que la gente no pueda pensar. Y los libros se prohíben, pero resulta que hay gente que se esconde en el bosque y allí, de alguna manera,
memoriza los libros para poder comunicarlos, porque aunque los libros estén prohibidos como tales, el conocimiento que tienen los libros sí que se puede y se debe transmitir. Pues bien, hoy tenemos aquí a Pedro Varela, que representa con mucho la capacidad de advertir lo que va a pasar, la capacidad de entender y establecer las líneas de pensamiento y de acción para luchar contra lo que está pasando, y el ejemplo moral de la persona valiente que lo hace. Porque una cosa es... Pedro es un ejemplo, Pedro es un héroe, y nosotros podemos hacer cada uno en el campo que nos toca lo que Pedro está haciendo. Nos toca formarnos, nos toca transmitir lo que estamos aprendiendo, nos toca discutir, no enfadándonos con los compañeros que a lo mejor tienen solamente una diferencia de matiz, y que eso no significa que tengamos que entrar en una guerra cainita de ver quién tiene más razón y quién era más o menos puro en relación a otros. Hay que saber todo lo que nos está uniendo, y es mucho. Los tiempos cambian. Lo que ayer parecía que era el patrimonio de la izquierda, ese pensamiento crítico que analiza la realidad, hoy está como un campo libre para la gente de derecha, para nosotros. ¿Qué somos nosotros? Las derechas. ¿Pero por qué? Porque vamos recto. Esto es el sentido de la palabra derecha. Ir recto por la vida. Tener la moral suficiente, el aguante suficiente para entender que aunque vengan maldadas, eso va a formar parte de lo mejor de nuestra existencia. No tenemos que tener miedo a lo que va a venir. Tenemos que aguantar para soportar lo que va a venir, porque en definitiva vamos a ganar. Y como dice en Gladiator, si no nos vemos ahora, nos veremos más allá en los campos elíseos, todos luchando allí fuera. Pero mientras, aquí no vamos a ceder. Y la prueba de que no vamos a ceder es que tenemos aquí a Pedro Varela. Nos va a explicar, por supuesto, con el conocimiento y la experiencia que tiene en la resistencia, lo que tenemos que hacer, y que no caigamos ni mucho menos en el desánimo. Cuidado con lo que se llama la indefensión aprendida. Cuidado con la indefensión aprendida. Enunciar todo lo mal que estamos, todo lo mal que puede pasar, nos va a hacer más débiles. Sin embargo, pensar que las cosas pueden ser mejor y que de menos nos hizo Dios, nos hará fuertes. Y ahora, para acabar, voy a leer un pequeño fragmento de una poesía, de un poema de Quevedo. Es muy breve, tranquilos. Él decía, Quevedo se opuso, por supuesto, a todos los poderes, también recibió castigo, acabó bastante solitario, pero él lo dijo, y es inmortal por consiguiente. Decía Quevedo, no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de ser jamás posible que digamos lo que sentimos. Tenemos siempre que sentir que hemos hablado, que hemos sido libres. Claro que no, claro que no. En la libertad de nuestra palabra, en mirar de frente cuando decimos la palabra a la gente noble como los que estamos aquí, eso es el triunfo ya en nuestra vida. Y todo lo que venga, Dios sabrá. Con vosotros, Pedro Varela. Gracias. Buenas tardes, me alegro mucho estar aquí en Valencia de nuevo después de, yo creo que una veintena de años que no aparecía por esta tierra, que considero mi tierra, porque yo pasé mi adolescencia en Valencia, en el año 72-73, viví aquí en la calle Ramón y Cajal 36, y viví todo el ambiente valenciano de las fallas, de la pólvora, del olor a mascletano. Y fueron mis mejores años. Yo iba al colegio de los jesuitas, que estaba por allí cerca, y teníamos nuestro grupo de amigos muy valencianos, y lamento no haber mantenido el contacto por la deriva política que luego tuvo lugar en mi juventud. No voy a presentarme porque me conocéis de sobra, pero acabo de recibir una nueva denuncia de esta asociación de la comunidad judía española, ACOM. ACOM, para el que no lo sepa, viene a ser la AIPAC norteamericana.
La AIPAC es el lobby judío en Estados Unidos que persigue presionar a los políticos y a los partidos políticos para que apoyen los deseos del Estado sionista de Israel. Y esta gente tiene su delegación en España, que lamentablemente, como hablábamos durante la comida, tiene unos lazos extremadamente fluidos con la derecha española. La presidenta del Partido Popular en Madrid, por ejemplo, pues es muy amiga de esta gente y otros dirigentes de esos partidos. Pero a fin de cuentas, esta organización que me ha denunciado ahora no hace sino repetir una norma que iniciaron ya en 1996 con la primera denuncia contra Librería Europa. El fiscal pedía 4 años de prisión y el juez Santiago Vidal, un progresista, me condenó a 5 años de prisión. No contentos con esto, en 2006 entraron de nuevo en Librería Europa con la misma excusa, los mismos libros y el mismo inculpado, pero era Ediciones Ojeda. Y en 2016, hartos de que no cediéramos ante la presión para que dejáramos de publicar libros, realizar conferencias y difundir un pensamiento alternativo, cerraron Librería Europa. Encerraron en prisión a las secretarias, a los colaboradores, a los amigos. Yo en ese momento me encontraba en la montaña y el abogado me dijo: no te presentes en casa porque vas a pasar el fin de semana en el calabozo. Entonces me presenté la semana siguiente delante del juez. Y hace unos días decía: qué raro, 96, 2006, 2016, estamos en 2026, van a volver. Me envían los abogados la denuncia de la Corte. O sea que parece que es ya una norma que cada 10 años arrasan con ordenadores, libros, cuentas bancarias y la paz espiritual de saber que por un rato, por unos años no te van a perseguir. Pero eso es un destino personal, es un grano de arena en un desierto. Mi destino personal, como el de todos vosotros, carece prácticamente de importancia, excepto para cada una de vuestras madres, esposas e hijas, y para el cielo que os habéis de ganar. Pero para la historia de la humanidad, vosotros solo tenéis valor en tanto en cuanto sirváis a la lucha común de la humanidad por el bien, la verdad y la belleza. Si no lucháis por el bien, la verdad y la belleza, pasaréis desapercibidos y seréis, a lo mejor, el muerto más rico del cementerio, pero nadie os recordará. Mientras que a un Mozart, cuya tumba no conocemos, o a un Quevedo, o a un Beethoven, o los autores del teatro clásico español, los recordaremos siempre, porque dejaron una obra inmortal llena de valores para todos nosotros, que han formado a generaciones de españoles. Pero estamos aquí hoy para analizar la situación en que se encuentra España. La situación a nivel popular, vosotros conocéis, es de algún modo negativa, a pesar de la advertencia de don Jesús, que nos ha advertido con mucha razón: no seáis pesimistas, al final el bien vencerá. Nosotros somos cristianos, somos católicos, sabemos que al final Cristo vence. Podemos pues afirmar que vamos a ir siempre de derrota en derrota hasta la victoria final. Pero si leemos los periódicos, ¿qué encontramos? Este chico Novak, que han mencionado, 18 años, paseaba por la calle, se encuentra con un inmigrante en Londres y lo asesina de una cuchillada. No entramos en las motivaciones del uno y del otro. No puedes ir asesinando gente por la calle. Leía, viniendo en el tren, una señora embarazada, esperando un bebé, es golpeada brutalmente y lanzada a la calle para que un marroquí pueda robarlo. Una chica de 14 años violada en grupo por unos magrebíes. Las calles en Barcelona ya no son todo lo seguras que eran cuando yo era joven. La sensación, y digo sensación, de inseguridad generalizada de la población española es real. La prensa, los medios del sistema, los partidos políticos dicen: bueno, eso es una sensación que tiene la gente, pero no es la realidad. Pero cuando hablas con los funcionarios de prisiones, te dicen, efectivamente, el 60%, si no más, de los presos en las prisiones españolas son inmigrantes extranjeros. Y en teoría solo suponen el 10% de la población. Por lo tanto,
la participación de delincuentes importados del extranjero en el mundo delincuencial español es real. Digámoslo pronto, hay inmigrantes honestos, inmigrantes que vienen a trabajar, inmigrantes que pintan, que trabajan en la obra, que construyen, que arreglan jardines para ganarse la vida. El ser humano intenta prosperar. Por lo tanto, no hemos de enfocarnos en los síntomas. Esta delincuencia, las consecuencias que tiene una inmigración masiva, son los síntomas de una enfermedad. Y esta gente, unos pobre gente, otros delincuentes profesionales, no son sino los síntomas. La política de puertas abiertas a cualquier tipo de inmigración es la que causa esta problemática. Si se controlara a toda persona que llega, si tiene antecedentes en Marruecos, si tiene antecedentes en Argelia, si tiene antecedentes en Brasil, sabríamos que son personas peligrosas y que no merecen entrar en España. Pero precisamente el gobierno socialista de Pedro Sánchez acaba de cancelar todos los antecedentes penales de 1.300.000 personas. Es decir, nos están diciendo, teníamos en España 1.300.000 personas con antecedentes penales y de un plumazo lo hemos borrado mediante un sistema algorítmico de inteligencia artificial, porque si no, no les podíamos dar la nacionalidad, que es de lo que se trataba. El sistema actual tiene tres objetivos: tener un ejército laboral de reserva. Marx hablaba del ejército de reserva para el capitalismo, para el mundo industrial, decía él. Pero hoy en día es el capitalismo, la patronal, lamentablemente los empresarios españoles que imponen su egoísmo por encima de la seguridad de los españoles. La otra es conseguir un voto cautivo. Los españoles se están haciendo mayores. Cuando la gente se hace mayor, es más de derechas, va más a lo recto, se hace más conservador. Y saben que toda esta doctrina woke de izquierdas, pro-gay, pro-LGTBI, pro-inmigración masiva, no convence. Mucha gente joven de 14, 15, 16 años, sin haber conocido nunca a Franco ni haber vivido aquella época, son favorables a Franco. ¿Cómo es posible? La izquierda no lo entiende, porque les han reeducado, los han adoctrinado para odiar aquella época pasada que ya nos queda lejana, incluso aquellos que la vivimos. Por lo tanto, la extrema izquierda y el Partido Socialista tienen el futuro mal. La población no les va a votar fácilmente y de hecho están en el poder hoy en día mediante coaliciones que son antidemocráticas, porque un sistema democrático realmente es aquel que permite que el partido más votado gobierne, no aquel que tiene alianzas con comunistas, con separatistas, con grupos exetarras en el País Vasco, y con esas alianzas consiguen una mayoría parlamentaria que es contra natura democrática. Y la tercera y más importante y la peor, a la que vamos a abordar, que es la sustitución de la población autóctona. Porque la izquierda ha comprendido, ha entendido que ya no se puede fiar del proletariado autóctono. La izquierda luchaba por el obrero, por el trabajador, por mejorar las condiciones sociales de las personas del país. Pero ellos saben que esa población proletaria, obrera, local, ya no les va a votar, ya no les convence, porque son los que conviven en las banlieues en Francia, en los barrios, en las zonas depauperadas de las ciudades españolas, con esta inmigración masiva que no comparte nuestra idiosincrasia, que no comparte nuestra forma de ver el mundo, que no comparte nuestros deseos de paz y de seguridad y de no violencia. Así pues, el sistema, en este caso el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez, pero también en toda Europa los partidos de izquierda y de derecha al final van en ese mismo camino de sustituir a la población autóctona europea. El ejército de reserva que están organizando es defendido, curiosamente, por el capitalismo financiero internacional, la patronal
la izquierda woke, la extrema izquierda, y la Iglesia. Y la Iglesia. Porque curiosamente la Iglesia, a estas alturas, ha decidido que prefiere defender el amor al prójimo lejano, es más fotogénico, que defender el amor al prójimo cercano, de los de aquí. De ahí que, volens nolens, la Iglesia se ha puesto del lado del capitalismo internacional. Cuando la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia precisamente, hablaba de que no puede explotarse al ser humano, que hay que pagar un sueldo digno, que hay que tratar a las personas como tales. Y ahora la Iglesia, por una cuestión estética, se pone del lado de la patronal y del gran capital financiero internacional. ¿Qué quiere el gran capital? Beneficios. ¿Qué quiere la patronal? Ganar más. ¿Por qué el Partido Comunista y la izquierda clásica, los rojos de antaño, eran contrarios a las fronteras abiertas y la inmigración masiva? Porque sabían que eso suponía rebajar los salarios del personal local. Si tú abres fronteras y tú no quieres trabajar por 1.100 euros, este señor que viene de África, que viene de Brasil, que viene de Bolivia, que viene del Magreb, va a hacer tu trabajo. Por lo tanto, la inmigración masiva y las fronteras abiertas rebajan los salarios de la población local. La izquierda que ha decidido, ya no nos interesan los obreros, nos interesa todo lo que es extravagante, todo lo que es woke, todo lo que son minorías, los transgénero, homosexuales, lesbianas, personas racializadas, todos aquellos que forman un nuevo ejército de las minorías que defiende la izquierda. Pero cualquier persona se da cuenta de inmediato que esa izquierda que defiende a esas minorías extravagantes y que defiende fronteras abiertas y que defiende la importación masiva de personas del tercer mundo, está haciendo el trabajo sucio del capital. El capitalismo necesita ese ejército de reserva para tener trabajadores baratos, y la izquierda dice, no, es que somos humanistas, somos internacionalistas, no existen las razas, todos somos iguales, abramos las fronteras. Y en realidad está haciendo el trabajo sucio para el gran capital. Esa es la excusa económica que nos dan para importar millones de personas de países que no pueden integrarse. Porque digámoslo pronto, la integración de italianos y españoles en Argentina nunca fue un problema. Eran poblaciones europeas, eran cristianos, de cultura latina. Luego llegaron polacos, llegaron rusos, llegaron ucranianos, llegaron alemanes después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos se integraron en Argentina. Uno va a Argentina y lo que encuentra es Europa. Se entienden, se comprenden, tienen un mismo lenguaje, una misma religión, una forma de pensar muy similar. A pesar de que cada una de esas comunidades preserva sus tradiciones, que poco a poco se van disolviendo para formar parte de la nueva Argentina. Tampoco fue un problema en Alemania cuando polacos o en Dinamarca venían a trabajar a las minas de la cuenca del Ruhr o las zonas carboníferas de Dinamarca y se han integrado con estos países. En los buzones de las ciudades, en vez de llamarse Schmidt o Hermann, se llaman Kaczynski, nombres impronunciables. Pero se han integrado, son hoy en día alemanes. De modo que aquí la problemática que nadie aborda, ni siquiera diría yo los partidos identitarios que se atreven a tocar la cuestión de la migración halógena. Y cuando digo una migración halógena, digo una migración no integrable en la mentalidad y en la forma de ser de los europeos. Aquí hay que explicar algo que podéis encontrar de forma documental. Los españoles tenemos una homogeneidad étnica increíble desde la época hispano-romana.
Y todo esto, que había sido documentado por historiadores como Sánchez Albornoz, hoy en día la genética, las investigaciones de ADN demuestran que los españoles son un 99,9% igual que los irlandeses, ingleses o franceses de Normandía o de Bretaña. Es la misma genética. Realmente en Europa no ha habido grandes cambios de poblaciones. Hace 8.000 años, tal vez, las primeras migraciones de cazadores-recolectores que invadieron el continente europeo para unírseles después los agricultores de Anatolia. Y ya en la Edad de Bronce, las tribus de indoeuropeos. Pues desde aquellas migraciones de cazadores-recolectores, aquellos agricultores de Anatolia y las invasiones de los indoeuropeos que venían de las estepas de Rusia y de aquella zona, no ha cambiado. No ha cambiado. El núcleo central de la constitución étnica española y europea es la misma desde hace 5.000 y 8.000 años. Entonces te vienen los listos y te dicen, bueno, pero es que aquí han venido los moros, han venido los judíos, han venido los bárbaros, sí, pero en época de la invasión musulmana de España veníamos a ser unos 6 millones de habitantes, pocos. Los musulmanes que llegaron fueron 100.000. Suponiendo que se hubiesen quedado, eran 100.000, un 1% de la población. Pero incluso las tribus germánicas, vándalos, suevos, alanos primero, y después visigodos y francos en Cataluña, fueron de un 2% máximo. Y pese a todo, esos godos se integraron en la España hispano-romana, crearon la España hispano-goda y formaron todas nuestras élites aristocráticas y guerreras. Efectivamente, era una población pequeña, pero formaron nuestra aristocracia. No ha habido un cambio fundamental en la composición étnica de los españoles desde entonces. Pero he aquí que ahora precisamente, por primera vez desde hace 5.000 años, el tronco fundamental de la identidad étnica de los españoles y de los europeos está en peligro grave de existencia. Porque el cambio ha sido brutal. En los últimos 10, 15, 20 años máximo. Todos habéis vivido en la Valencia, en Madrid, en Barcelona, donde no veías un inmigrante de color. Para verlos tenías que viajar, si tenías las posibilidades económicas, irte de viaje a África, a Centroamérica, al Magreb. Pero mientras estaba sentado en esa silla he visto pasear por aquí muchas personas de países muy lejanos. La cuestión aquí, pues, es defender lo que nadie defiende. Los liberales de derechas dicen, hombre, es que si no traemos inmigrantes, ¿quién va a hacer el trabajo que hacen ellos? Esto lo ha dicho el expresidente Aznar. Ha dicho, ¿quién va a hacer de jardinero, de paleta, de pintor, de fontanero? ¿Quién va a recoger la basura? Y en cierto modo tiene razón. Los españoles no tienen niños. Si solo piensas en categoría económica y empresarial, efectivamente tú necesitas mano de obra. La cuestión decisiva es, ¿nos interesa más la supervivencia del pueblo español como pueblo o nos interesa llenarnos los bolsillos con el trabajo esclavo de inmigrantes del tercer mundo pagándoles poco? La lógica capitalista, hay trabajo, no tenemos gente joven, traigámoslos del tercer mundo. Les tiene sin cuidado la nación española, los siglos de historia que nos hemos currado, sea en la reconquista contra el mundo musulmán, sea en la conquista y evangelización de Hispanoamérica, sea en la vuelta al mundo, sea en la creación del teatro clásico español. Todo eso ahora lo vamos a regalar, lo estamos regalando a personas que ni siquiera lo valoran, porque no lo conocen, no lo entienden. Esto no es lo mío. Todos los países europeos están sufriendo esta transformación brutal. Pero vayamos a un caso muy concreto, vecino nuestro, Francia. En época de
Pompidou abrieron las puertas a la inmigración masiva porque el mundo empresarial lo exigía. Pompidou se dio cuenta tarde, estos empresarios cada día piden más. Y luego llegó la tragedia para Francia de la guerra de Argelia, donde los argelinos los echaron en una derrota que ellos no esperaban y trajeron inmigrantes de Argelia para trabajar en Francia en la industria. Ya en los años 20 había inmigrantes portugueses, españoles, de Europa Oriental que trabajaban en la industria francesa, pero fue con esta guerra de Argelia cuando Francia se llenó de banlieues. Banlieues son los barrios, porque había que construir rápidamente edificios de cemento y hormigón donde meter a esta gente, con la promesa de que eso sería temporal, pero no fue temporal. Algunos franceses, un poco naif, pensaron, bueno, después de trabajar y ganar dinero volverán a Argelia. No volvieron a Argelia. Un tema que hay que tener en cuenta. Los países europeos se fueron con la descolonización de los países del tercer mundo, donde nos portaríamos mal o no, nos portaríamos bien o no, pero aportamos lo que sabíamos y lo que conocíamos. Instalaciones de agua, de tren, eléctricas, carreteras, una cultura, una forma de hablar, una escritura. Los argelinos que expulsaron a los franceses, porque eran otra cultura, era otra nación, no querían ser colonizados, se fueron en masa a Francia. Y hoy viven en los banlieues. ¿Cuál es el problema con Francia? La República Francesa está basada en la laicidad. Desde la época de la Revolución Francesa, el Estado francés no se casa con nadie. Es arreligioso, ni católico, ni cristiano, ni musulmán. Pero ha ocurrido algo muy curioso. En Francia había católicos, había protestantes, había ateos, pero todos eran primero franceses. Luego católico, luego protestante, luego ateo. Con el mundo musulmán no ha sucedido esto. Dado que pertenecen a otro núcleo étnico diferente al de los galos, no se acaban de entender con los franceses. Y además se encuentran ninguneados en barrios de los suburbios más pobres. ¿Cómo reafirmas tu personalidad? Reafirmando tu identidad de grupo. Ellos son primero musulmanes y luego franceses y republicanos, si acaso. En todas las entrevistas que se hacen a los alumnos en los colegios de Francia, pero tú te sientes francés, ¿verdad? No, en absoluto. Me siento marroquí, argelino, africano. Y son chicos de segunda y tercera generación, ya nacidos en Francia, con pasaporte francés. Es decir, la unidad nacional no la da el pasaporte. La unidad nacional no la da la Constitución. La da el pueblo que constituye la nación, que es la base de ese Estado. Y en esta situación nos encontramos. ¿Pero por qué nos encontramos en esta situación? Porque llevamos 80 años de reeducación cultural e intelectual de los europeos. El otro día podía escuchar una conferencia de E. Michael Jones, un intelectual católico norteamericano, que os recomiendo leer en inglés, pero se están empezando a publicar sus libros en español, donde hablaba de Woodstock. Los jóvenes no sabréis ni lo que es. Los que vivieseis los años 60 sabréis lo que es Woodstock. Allí un tal Lang y dos correligionarios suyos, para no meterme en lío, solo os diré que no son de los que van el domingo a misa, van el día anterior. Organizaron el gran concierto rock de Woodstock, sexo, drogas y rock and roll. Por las buenas, en los Estados Unidos puritanos, conservadores, donde en la época en que iban con la Biblia y la pistola, los hombres se casaban vírgenes, porque era la tradición puritana norteamericana. De repente se presenta un tío que no es ni siquiera WASP, White Anglo-Saxon Protestant, aterriza en el helicóptero en Woodstock y monta allí un follón tremendo de sexo libre, drogas y rock and roll.
Dice, ¿qué tendrá eso que ver con los inmigrantes que tenemos aquí en España nosotros hoy? Sí que tiene que ver. Fueron ellos los que empezaron a decirles a los blancos, europeos, norteamericanos y luego a los europeos en Europa: sexo libre, no necesitas casarte, no necesitas tener niños, no te preocupes del trabajo, drógate, bebe. Es decir, toda una campaña de decadencia cultural y mental de toda una generación. Luego se reprodujo esto en Francia en el 68, con la revolución del 68, ¿verdad? Bueno, pero solamente eso, pero es que no es solamente eso. Los que hayáis estudiado un poco historia de la Segunda Guerra Mundial, habréis oído hablar del plan Morgenthau, otro que iba al templo los sábados, no el domingo. Era consejero del presidente Roosevelt. Y él planificó la esterilización de todos los alemanes acabada la guerra. Y a ser posible convertir el país en territorio agrícola. Y a ser posible, añadieron, evitar que los hombres jóvenes volvieran pronto, que estuviesen en campos de concentración en Rusia, en Estados Unidos, para que las chicas alemanas tuviesen que casarse, o que no se reprodujeran, o que tuvieran que casarse con hombres migrantes del tercer mundo. Algunos militares norteamericanos se opusieron a este plan porque lo consideraron brutal. Pero ese es exactamente el plan que se está implementando hoy en Alemania y en toda Europa. Bueno, Morgenthau sería un sonado. Es que había otro, el plan Kaufmann, que exigía exactamente lo mismo, correligionario de Morgenthau. Y luego el plan Hutton decía exactamente lo mismo. Y luego todos habéis oído hablar sin lugar a duda del plan Kalergi, un personaje de la aristocracia masónica que afirmaba taxativamente en su libro Idealismo, de 1920, hemos de importar personas del tercer mundo, afroasiáticos, y mezclarlos con los europeos para conseguir una población dócil y fácilmente dominable. En 1920 no había un negro en Europa, quizá en Francia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene destruir una cultura como es la europea, heredera de Grecia, heredera de Roma, heredera de la Europa germánica y de la cristiandad, que ha dado al mundo los grandes creadores de música, los grandes poetas, civilizadores, conquistadores? Se nos acusa de muchos crímenes, de haber ido a Groenlandia, de haber ido a Nueva Zelanda, pero nadie os recuerda, porque no lo explican en el colegio, que cuando los vikingos llegan a Groenlandia no había esquimales allí. Vinieron en la Edad Media del Norteamérica. Igualmente en Nueva Zelanda no había maorís, los maorís llegaron posteriormente. Es decir, el movimiento de poblaciones a nivel global es algo normal y es común, pero son los europeos los que han organizado este planeta de alguna forma. Alguien tenía que hacerlo. Siempre hay una Ordnungsmacht, una potencia ordenante, como lo fue Roma. Roma para los galos franceses, para Asterix y Obelix era terrible. Venían siempre a zumbarles. Pero creó la nación francesa. Y cuando llegaron a España, podéis imaginaros lo que opinaban los vascones, los habitantes de Castilla o de Galicia. Estos tíos que vienen de Roma son terribles, pero crearon una nación española hispano-romana. De modo que lloriquear porque siempre hay algún país, algún pueblo, alguna nación que organiza, el que organiza porque puede. No todos pueden organizar. Y es necesario que alguien organice. ¿Qué haríamos en Europa sin los griegos? Organizaron la filosofía, nuestro pensamiento, los ideales, que luego fueron trasladados a Roma, la gran potencia política, con un concepto de Estado e imperial, con un ejército formidable que organizó carreteras por toda Europa. Roma no solo era necesaria, hemos de estar agradecidos a Roma, que además Roma sirvió para la expansión del cristianismo. El cielo siempre tiene planes que los humanos desconocen. Todos nosotros estamos en una gran película, muy emocionante, muy interesante, de donde somos partícipes, pero ninguno de nosotros conoce el final.
Y eso es lo emocionante, eso es lo interesante de estar aquí hoy con vosotros, saber que somos parte de esa película. Porque todo esto nos va a llevar a tener que luchar. Ha dicho don Jesús claramente, estamos aquí para tomar parte en el combate. Y ese combate supone recuperar los valores que harán posible el renacimiento del pueblo europeo. Ahora la izquierda está intentando olvidarse de qué cultura viene. Los podemitas, los de Sumar, la extrema izquierda, todos vienen de la cultura europea. Han heredado Grecia, han heredado Roma, han heredado el mundo germánico, han heredado la cristiandad. Y la intentan destruir con todos sus medios, intelectuales, políticos y financieros. Pero no dicen nada de que al abrir esas puertas al mundo musulmán, eso no les molesta. Queremos destruir el mundo del que venimos, nosotros, gente de la extrema izquierda, pero ese mundo que llega va a ser el primero que les va a poner en aprietos. Primero, los obispos españoles, la Iglesia. ¿Quiénes son los primeros que van a tener que cerrar iglesias y catedrales al abrir las puertas a la inmigración musulmana? La Iglesia Católica. ¿Quiénes son los primeros que van a tener que salir corriendo si los musulmanes imponen la Sharia, imponen sus normas? Todos aquellos minorías extravagantes que defiende la extrema izquierda. La homosexualidad todavía está penada en muchos países musulmanes. El transgénero ya ni os lo digo. El LGTBI yo creo que ni lo conocen ni les interesa. ¿Qué pretenden? Se están suicidando a sí mismos realmente. Y sin embargo, inconscientemente siguen pidiendo puertas abiertas para conseguir que este mundo que no se integra en Europa destruya el antiguo mundo. Y en esta reeducación brutal del pensamiento de los europeos y las europeas, lamentablemente se ha conseguido erradicar la idea de herencia y continuidad. Todos nosotros somos hijos de una familia, de unos abuelos, de unos bisabuelos. Algunos de vosotros tenéis las partidas de nacimiento. Mira, los míos venían de Cantabria en el 1700. Los míos, unos se fueron a Cuba y otros eran de aquí de Extremadura. Queréis tener unas raíces, ¿de dónde venís? Pero han conseguido que las chicas jóvenes no tengan interés ninguno en perpetuar la estirpa de la que proceden. Decía un amigo, Tristan Mordrell, en una fiesta, una boda, entre gente bien adinerada, bien vestida, y una chica inocente brindó: ¡vivan los novios y que tengan muchos niños! Se hizo un silencio sepulcral, pero no protestó nadie, simplemente se retiraban, porque ya nadie, ni siquiera entre las personas con capacidad económica, sabe, cree, conoce que el matrimonio hombre-mujer está pensado para la procreación de la humanidad, para la procreación de tu país y de tu cultura. Ahora ya no es un hecho automático, nos casamos, luego tenemos niños, no. Ahora es un contrato. Pues no sé, me voy a pensar, yo quiero viajar, todavía no he visto la República Dominicana, me faltan las Filipinas, y además ya tengo una carrera, pero me van a subir el sueldo, y si tengo niños no podré. A los 20, a los 25, a los 30, a los 34, a los 35. El reciente estudio sobre la demografía española y europea afirma primero: el índice de natalidad español es el más bajo de toda Europa. Y en Europa está a 1.3 por mujer. 1.3. El español está a 1.1 por mujer. Segundo, el primer bebé, las chicas españolas lo tienen a los 35 años, cuando nuestras abuelas ya eran abuelas. Aun suponiendo que se entusiasmen, raramente van a conseguir un segundo bebé, y mucho menos un tercero. Tercero, la edad media de los españoles hoy es de 46 años.
Es un país de viejos. La edad media hoy de los españoles es de 46 años, cuando en el tercer mundo es de 20. Os he dicho 1.1 por mujer, ¿verdad? Pero el 33% de los nacimientos en España es de madres extranjeras. Ese bebé punto 1 incluye que el 33% son madres extranjeras. Pero si sumamos a los padres extranjeros casados con españolas, los bebés nacidos de familias mixtas es un 40%. El desastre es total, absoluto, irrevocable, inenarrable. Daría para desesperarse y salir corriendo o suicidarse, pero eso no es lo que vamos a hacer hoy aquí. Estamos intentando despertar conciencias, que os enteréis en qué mundo vivís, qué han hecho con nuestro país y hacia dónde nos dirigen. Lógicamente, esta inmigración, dado que tenemos muy cerca al Magreb, Marruecos, Argelia, otros países musulmanes, llevan, como en el caso de Francia, a la lenta islamización de España. En Cataluña acaba de surgir un partido islamista que ha propuesto convertir la Plaza de Toros de Barcelona en una mezquita. Sí, ganan las elecciones. Que ha propuesto que el árabe sea el idioma cooficial en los colegios. Por cierto, Macron en Francia ya ha decretado que el árabe se va a enseñar en los colegios franceses como el francés. O sea, ya es una colonización cultural. Y de hecho, hay que admirar, en Francia, los chicos, precisamente porque no se sienten ligados a la decadencia de la República Francesa y a ese laicismo, son más religiosos hoy que sus padres de los años 60. Van más veces a la mezquita, rezan 3 veces al día, cuando sus padres iban una vez a la semana con suerte. Y son más creyentes que los mismos europeos. Eso ha producido problemas, por ejemplo, en el colegio. Los profesores no pueden hablar de la teoría de la evolución, porque los chicos musulmanes se van de clase. No pueden proponer piscinas mixtas, donde los chicos y las chicas francesas solían ir a la piscina juntos. Eso ya no es posible. Pero ¿habíamos de acusar a los chicos musulmanes de querer seguir siendo musulmanes? Evidentemente no. Ellos son como han de ser, defienden lo propio, lo suyo. Lo que ha demostrado esta situación es que todos los ideales democráticos capitalistas que pretendían los hombres son intercambiables y las razas no existen, ha sido un mito. Otro correligionario de los que va al templo el sábado, ya en los años 50 y 60, escribió para las Naciones Unidas un documento donde afirmaba que hablar de raza era estúpido, que definitivamente las razas no existen. Curioso que precisamente una persona procedente de este grupo humano, que se ha conservado a lo largo de los siglos por ser como son, quiera exigir para nosotros que las razas no existen. Fue a partir de este documento de las Naciones Unidas que se empezó a plantear la idea, dado que no existen las razas, todos somos intercambiables, el racismo no existe. Las razas no existen. Los seres humanos son todos iguales. Pero después de 80 años, la realidad nos da un portazo en las narices. La realidad es que los pueblos existen, que las mentalidades existen, que los pueblos, mentalidades, capacidades intelectuales y forma de ser tienen un origen en buena parte genético, no solo cultural. No solo el ambiente conforma tu forma de ser, sino los genes que has heredado de tus padres y de tus abuelos. Muchos somos feos y tontos, otros son muy guapos y muy inteligentes. ¿Qué podemos hacer? La naturaleza es así, es selectiva y jerárquica. Del mismo modo, la naturaleza ha creado pueblos diferentes con capacidades diferentes. Y ahora, puestos todos en una nación juntos, observable es que la convivencia no va a ser posible. Porque las personas que vienen del mundo musulmán, o las personas que vienen de África, e incluso personas que vienen de Hispanoamérica,
con quienes nos une de alguna forma un mismo idioma, una misma religión, pero que pertenecen a núcleos étnicos muy diferentes y muy diversos. De hecho, el problema en España son las bandas latinas, casi más que las bandas magrebíes. Las bandas que importan de sus países y una vez están aquí, una vez más, por el deseo de pertenencia, de tener una identidad propia, se unen a las bandas que encuentran en Barcelona, en Madrid, en Valencia, se unen a ellas y crean estas bandas de chicos de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia. Y la policía, policías que se atreven a hablar, y la Yupol, el sindicato de policía, dice: tenemos un problema grave, porque son personas que no respetan la vida de los demás, hasta el punto que ni siquiera les importa su propia vida. Los Mossos de Escuadra en Cataluña, 3.000 armas blancas por la calle han detectado y han confiscado. La violencia es creciente. Pensar que la humanidad de por sí ha sido siempre violenta. Había que luchar contra otras tribus, otros cazadores, otras personas. Pero los europeos, gracias a siglos de evolución, de cultura, de ilustración y sin duda del cristianismo que ha ido poniendo normas de comportamiento, hemos ido canalizando esa violencia simplemente a aquellos que llevan uniforme, el ejército, la policía, las autoridades, y aquellos que luchan en el boxeo o en un campo deportivo. Pero por la calle, en España, la gente no te pega un bofetón porque le da la gana. No hay violencia por la calle. Pero las personas que vienen de estos países sí que vienen con una violencia propia que le es personal del país del que vienen. Y esa violencia para ellos es lo más natural del mundo. Ahí se produce el choque entre la mentalidad europea de conseguir un consenso, una paz, unas normas, no cruces el semáforo en rojo, no vayas con cuchillos por la calle, no puedes violar niñas de 14 años ni señoras. Para ellos eso carece de sentido porque es lo que han vivido y lo que han visto en su país constantemente. El otro gran problema que tenemos los europeos y los españoles es el problema de la endofobia. Qué palabra, ¿verdad? Endofobia es que os odiáis a vosotros mismos. Porque habéis conquistado América, porque los ingleses han conquistado Norteamérica, porque hemos dado la vuelta al mundo, porque los portugueses conquistaron Mozambique, Angola, Cabo Verde, porque hubo una esclavitud. El sistema, con estos correligionarios que hemos mencionado, pero que no está permitido mencionar, han conseguido introducir vía intravenosa el odio a lo propio. No es por casualidad que en los anuncios publicitarios de las grandes empresas, y lo he repetido en muchas conferencias, os ponen una mona chica blanca, rubia, de ojos azules con un negrito. Nada contra el negrito, si es guapo y fuerte. Pero ¿por qué lo ponen? Ahora ya los ves por la calle, pero hace 20 años cuando empezaron con esta publicidad no había negritos por la calle. Pero la publicidad machatona era la chica europea, española, rubita, con un negro que está como un tren, dirán ellos. ¿Se acaba ahí todo? No. Yo no veo Netflix, pero si lo veis, os atragantáis. Habéis visto quizá la Odisea del 2004. Aquiles, de la cabellera rubia y los pies ligeros. Un negro. Pero en la nueva versión de teatro no es solo eso, es que además es una chica transvestida. Una chica que pesa 45 kilos y mide 1,5 metros. Igual es una buena actriz, no lo niego, pero para otro papel, por favor. Y para el personaje femenino, una chica de África. ¿Quién decide esto? ¿Por qué lo deciden y para qué lo deciden? Para arrancar de vuestro corazón, de vuestras mentes, el orgullo de pertenecer a vuestro propio pueblo, a vuestra raza, a la raza que creó Grecia, Roma, el mundo germánico y el mundo cristiano, que conquistó América y liberó España después de 700 años de lucha. Por lo tanto, esta sustitución de la población no es solo la Iglesia, no es solo la extrema izquierda, no es solo el mundo de la patronal y el gran capital financiero internacional. Hay un plan perfectamente concebido para aniquilar a los europeos.
Os dejo a vosotros investigar quién hay detrás. Yo no me lo puedo permitir. Estoy en libertad bajo fianza y cualquier patinazo me puede llevar más allá de la pista de hielo. Pero ese plan existe. Hemos hablado de Morgenthau, de Hutton, de Kaufman, de aquel que fundamentó la idea en las Naciones Unidas de que las razas no existían, de los que destruyeron a la juventud europea con los conciertos de rock, sexo y drogas en Woodstock, y de los que todavía hoy fomentan que nuestros hijos y nuestros nietos van a un colegio donde apenas 1 de cada 20, 2 de cada 20, en Berlín, en Londres, en Bruselas, en París, son europeos. Un niño que crece en la guardería, que va a un colegio donde todos sus compañeros son africanos o son asiáticos, ¿qué pensará de sí mismo? Primero se sentirá avergonzado. En el caso de Alemania, que sea paradigmático, el complejo de culpabilidad colectivo ha ido hasta el tuétano. Niños que ya son la 4ª generación de aquellos que lucharon en la Wehrmacht alemana contra el capitalismo y contra el comunismo, se sienten todavía culpables de ser lo que son, nietos y bisnietos de los que luchaban en la Wehrmacht. De ahí que están psicológicamente indefensos. No pueden decir, papá, mamá, es que en el colegio solo yo y un amigo somos alemanes, el resto ya no lo son. No lo van a decir porque se sienten avergonzados, porque les han lobotomizado el cerebro. Y eso que veíamos lejano en Alemania, que veíamos lejano en Francia, lo tenemos ya hoy en España. ¿Qué otra cosa son las leyes para delitos de odio? Antes le llamaban censura, pero en una democracia hablar de censura no queda elegante. Entonces han convertido la libre opinión, la opinión contraria al sistema, la han convertido en delito. Ahora si tú dices algo que no nos interesa, estás cometiendo un delito de odio. Hábiles. Todo el mundo jurídico estuvo 10 años diciendo, ¿dónde van? Delito de odio, pero si el odio, al igual que el amor, forma parte del ser humano. Si te pisan en el metro al entrar en un vagón, en ese segundo odias a que te ha pisado. No lo vas a matar, no lo vas a escupir, pero te acuerdas de sus... En fin. Pretender que el odio es un delito es pretender que el ser humano deje de ser humano. Pero vamos más lejos, vamos más lejos. Porque esta misma gente, estos correligionarios, que dominan, por cierto, también todo el mundo de la industria farmacéutica y de las vacunas, solo hay que investigar no solo si nos burla, prácticamente todos aquellos CEO del mundo de la farmacéutica y de las vacunas forman parte de este grupo humano que va al templo los sábados. El plan final es crear un tecnato, una aristocracia de tecnócratas que dirijan el mundo. Porque al final ellos intentan, desde la Revolución Francesa, desde los Illuminati, con el comunismo y el capitalismo hasta el día de hoy, implementar el proyecto de la modernidad occidental. Y ese proyecto de la modernidad occidental es contrario al logos. El logos es la palabra, es Dios. Al ser contrario al logos, al ser contrario a Dios, son contrarios a su creación, a la naturaleza, al hombre mismo. De ahí que el plan final es destruir la familia, en ello están. Al destruir la familia, destruyen la nación. Destruyendo la nación, destruyen los pueblos. Y cuando en toda España, en Barcelona, en Madrid, tengas un vecino que es del Senegal, el otro de Mozambique, el otro de Bolivia, el otro de Brasil, el otro musulmán, el otro un sikh que encuentra puñal al salir. ¿Qué unión, qué unidad tenéis entre vosotros? Ninguna. Sois como pequeñas bolas perdidas en el universo, manipulables, todo el día pegados a la pantalla. Os van a enviar imágenes que no podéis digerir. Si leéis un libro, el tema del libro
os va a quedar de por vida. Las imágenes que veis cada día en la pantalla desaparecen tan rápido como han venido. Ese proyecto occidental moderno nos lleva, y abordamos un tema que hemos tratado en otras conferencias, a las guerras del occidente colectivo contra el mundo tradicional. ¿Cuál es el mundo tradicional hoy todavía? Irán. Hombre, es que son musulmanes, sí, pero luchan por la divinidad. Luchan por lo que creen, luchan por la tradición, luchan por la familia. Son contrarios a la bomba atómica porque es contrario a la creación. Vamos a defender a los musulmanes ahora. Pueden ser aliados. Lo importante en estas circunstancias es quién hay a este lado de la trinchera y quién hay al otro lado de la trinchera. Aquellos que defiendan valores, que defiendan la tradición, la naturaleza, la familia, el pueblo, están a este lado. Quizá no estoy de acuerdo en todo. Quizá este es protestante, y este es musulmán, y este es gordo, y este es flaco, pero están a este lado de la frontera. Por eso yo soy muy práctico de aquellos que critican, es que este que lleva este YouTube, y este canal, y este aquí, este es de esta forma, pero este en el fondo está luchando para el enemigo, no. Está a este lado, sí, defiende la familia, y este otro defiende la libertad, y este defiende la salud natural, y este defiende librarnos de la esclavitud al interés compuesto del dinero internacional. Todos están a este lado de la trinchera. Por lo tanto, la lucha que lleva a cabo Irán hoy en día contra la dictadura anglo-norteamericana y sionista es una lucha que nos interesa a todos. Y detrás está Rusia. Oh, es que Putin es comunista, sí, era comunista, y era uno de los jefes de la KGB, pero se persigna cada vez que se baña, premia a las familias rusas que tienen 4 niños, les facilita la vivienda, defiende la identidad de los rusos para los rusos, defiende su independencia del mundo capitalista, de la modernidad occidental, porque ellos saben instintivamente mirar a Occidente, los iraníes, los chinos, los rusos, mirar las calles de sus ciudades. No hay europeos. Y si ves a algún europeo, está maitonado. Unos van con el pelo de color lila, el otro con faldita, el otro enseñando el pompis. ¿Qué es eso? Para gente de la Rusia profunda, eso es Sodoma y Gomorra. Yo no digo que esto sea Sodoma y Gomorra aquí porque es ilegal decirlo, pero comprendo que los chinos, los iraníes y los rusos lo piensen. De modo que, como veis, todo está ligado. La lucha final es del mal contra el bien, de las fuerzas del infierno contra el logo, contra la palabra, contra la divinidad. Y todos aquellos que defienden la palabra y la divinidad defienden a su vez la creación. No pueden asesinar en el vientre de sus madres a un bebé a punto de nacer. No pueden fomentar la eutanasia solo por comodidad. No pueden fomentar la destrucción de la familia. Y esta situación dramática que os estoy describiendo, os lo vais a encontrar todos vosotros, españoles con una media de 46 años de edad. Porque dentro de nada tendréis 68 o 70 años. ¿Quién os va a cuidar? ¿Quién nos va a limpiar el pompis? ¿Quién va a empujar la silla de ruedas? No, el Estado ya organizará. El Estado está quebrado. El Estado no va a pagar más que la comida, el transporte y el hotel a los migrantes que vienen, que no han cotizado nunca, por cierto, que no han pagado nunca a Hacienda. Y tú ahora estás cobrando 1.300 euros, tu empresa está pagando, por su parte, casi 1.000 más, y tú de ese sueldo te van a quitar otros 400. Y con ese dinero están financiando todos estos que vienen y que no van a pagar las pensiones, otro mito del sistema. Es imposible que personas sin formación, sin un oficio, mucho menos sin una carrera en su mayoría, puedan cotizar a Hacienda lo suficiente para pagaros a vosotros la jubilación de médico, de arquitecto, de químico o de transportista. Por lo tanto, es una mentira más del sistema. El sistema está quebrado, lo van a quebrar todavía más y vosotros vais a pagar la factura de vuestro propio hundimiento. Ante esta revolución antropológica brutal de aquellos que pretenden imponer un tecnato, una aristocracia tecnológica desde Silicon Valley, porque ya hoy lo saben todos de vosotros.
Fijaros en televisión, aparecen los mensajes de todos estos delincuentes que tenemos en el gobierno, lo que escribían a las queridas, a de más allá, lo que han robado, a quién tienen que presionar, a qué juez comprar, lo saben todo. ¿Pensáis que no lo saben de vuestros móviles? Si un día tenéis que enviar un mensaje, escribirme una carta normal en papel, porque al menos necesitarán mucha policía para abrir cartas y volver a abrirlas. Pero todo lo que escribáis en un teléfono móvil o un ordenador, automáticamente es leíble. Ya estos personajes de la aristocracia tecnológica han planteado que la democracia es inviable y que no puede ser que el voto de todos valga lo mismo. Increíble. En el occidente moderno ya hay grandes empresarios multimillonarios que dicen el voto de todos no puede valer lo mismo. Filosóficamente hablando, quizá tienen razón. No puede ser que tu voto valga lo mismo que uno que sale borracho del bar y se va a votar sin saber lo que hace. Pero para la democracia, un hombre es un voto. Y ellos piensan en su arrogancia, con lo inteligente que soy, con lo listo que soy, con lo que sé, mi voto tiene que valer más. Y ya van elucubrando con la idea de una monarquía tecnológica que tenga todo el poder. No debe pasar desapercibido que son empresas norteamericanas las que tienen toda la información de la sanidad española, de la sanidad europea, de vuestro registro criminal, de lo que habéis comprado, con qué aviones habéis volado, a dónde habéis ido, qué amistades frecuentáis. Todo esto está en empresas norteamericanas. ¿Qué quieres hacer, Francia? ¿Qué quieres hacer, Alemania? ¿Qué quieres hacer, Polonia? ¿Qué quieres hacer, Italia? Si toda la información la tienen ellos. Es otro peligro importante. La pregunta que decisiva es ¿cómo lo solventamos? No hay soluciones fáciles para problemas difíciles. Pero se ha planteado recientemente en el Congreso pro reemigración que ha tenido lugar en Oporto y a través de Martin Sellner en su Instituto para la Reemigración en Viena, una serie de intelectuales, organizaciones, agitadores que al margen del sistema y de los partidos políticos dicen la única solución que queda para la supervivencia del tronco genético europeo es la reemigración de los inmigrantes que no puedan integrarse. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque como sabéis, no es posible expulsar a alguien que tiene pasaporte, que ha sido naturalizado. Es algo que va Pedro Sánchez en España, ¿verdad? Quieren naturalizar a cuantos más migrantes mejor, para que, si no en estas, en las próximas elecciones puedan votar. Y aunque sean musulmanes, no se sienten unidos a la cultura española, tienen pasaporte español. ¿Cómo los devuelves a su país? Luego tienes a todos estos de los banlieues en las ciudades francesas. Son fortines donde la policía no se atreve a meterse. Ya no entra la policía en estos barrios. Están armados. Y la policía no quiere líos. ¿Cómo vas a hacer? Yo he sido siempre pacifista y como cristiano pienso que todo ser humano es hijo de Dios. Pero citábamos ahora en la comida aquel pensamiento de Oswald Spengler, ¿no? En la próxima guerra el uniforme será el color de la piel. Yo me quedé pensando, pero qué bruto es este Spengler, ¿no? Pero tal vez este hombre, en aquellos años, vio el porvenir del mundo. Vio cómo el índice de fertilidad y de natalidad de los europeos era muy bajo y las masas de población del tercer mundo empezaban a fijarse en Occidente. Esperemos que no tengamos que llegar a ello, pero es evidente que ellos lo tienen claro. De aquí no nos vamos voluntariamente y de hecho ya ha ocurrido en barrios de ciudades españolas y francesas que han dicho a los españoles y los del barrio no os queremos. Y barrios y ciudades francesas donde han impuesto la sharia, a pesar de que la República Francesa ha prohibido la sharia. Ha prohibido el vestido largo a las chicas,
pero no hacen caso, hacen lo que les da la gana, porque es su mundo. Y lo que ha ocurrido con esta imposición brutal de la República Francesa es que muchas chicas musulmanas abandonan el colegio para no oír hablar de la teoría de la evolución, para que no la obliguen a quitarse el vestido largo. Entonces se islamizando, además acaban mirando por internet a pastores musulmanes radicalizados que la radicalizan todavía más. La confrontación se avecina. Ya hoy a nivel político tenemos dos Francias. La Francia insumisa, la extrema izquierda, para la que ha votado el 60% de la población musulmana. Y la Francia rural, donde todavía hay galos que votan por Le Pen. Es evidente que estos dos grupos juveniles van en dirección contraria. Uno u otro va a tener que enfrentarse al otro. El choque tendrá lugar. ¿Cuál será el resultado? No lo sabemos, pero es muy difícil, tal como está la situación, pensar que eso no va a ocurrir. Aquí unas citas que ha hecho, por cierto, Marcelo Bullo recientemente, pero que son conocidas, para que nos demos cuenta que nosotros, con nuestro buenismo, estamos fomentando su envalentonamiento. Son frases conocidas porque Boumediene, el presidente de la Argelia en el año 74, ante las Naciones Unidas, ya dijo, así de claro, son textuales: un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no vendrán precisamente como amigos, irrumpirán para conquistar. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Serán los vientres de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Es una confesión de parte, pero no es el único. Gaddafi, unos años posteriores, dice: hay signos de que Alá garantizará la victoria del Islam en Europa, sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitaremos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa convertirán el continente europeo en musulmán en pocas décadas. Confesión de parte de dos líderes de dos naciones importantes del mundo musulmán. Pero bueno, estos están muertos. No, pero el presidente Erdogan de Turquía, que está en la NATO, que es supuesto amigo de Europa, afirma a su población: deben ustedes tener 3 o 4 o 5 hijos cada familia, porque la democracia no es un fin en sí mismo. Los minaretes serán nuestras marionetas, las mezquitas nuestros cuarteles, nuestros creyentes serán nuestros soldados. Esto lo ha dicho Erdogan, presidente de Turquía, amigo de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Como veis, una gran civilización no es conquistada desde afuera, sino cuando está podrida desde dentro. Este libro, que afortunadamente no fue secuestrado de librería Europa, desde los cojos no prohibidos, El campamento de los santos de Jean Raspail. Es un libro que hay que leer, decisivo. Un intelectual francés que predice todo lo que está ocurriendo hoy en día en Europa y que anuncia cómo va a acabar. Conmueve las conciencias y es de una lectura muy agradable y que os puede ayudar a hablar, convencer y comentar con todos aquellos que os rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Pero hay que ser positivo, he dicho al principio, y hoy en día lo revolucionario es tener niños. Yo os recomendaría, apenas que ya estáis en la media de 46 años, pero yo os recomendaría llegar a casa, organizar una cena romántica con vuestra novia, pareja, esposa, mujer, lo que queráis, y encargar un bebé. Porque es que esa es la única revolución real que podéis hacer. Y es una revolución que hay que hacer. Hay que tener un pie en la trinchera, en el combate, y un pie en la familia. Lo revolucionario es creer en el amor, formar familias y tener niños. Ser padre, ser madre, ser marido y ser educador de esa generación de niños que van a tener que confrontar todos estos problemas. Las posibilidades de rehabilitación que hemos comentado hace 5 minutos. Esos intelectuales como Martin Serre o Legalú
Dice, primero, todo inmigrante delincuente o indeseable automáticamente a la frontera, a su país. Es delincuente y es indeseable. Porque son precisamente estos delincuentes indeseables los que hablan mal de los inmigrantes honestos que vienen a trabajar. Lógicamente el ser humano tiende a simplificar. Si ves que el que viola a una niña de 14 años, los pakistaníes que han estado 10 años violando niñas en Inglaterra, o el Sikh indio que acaba de matar a un chico polaco-británico, generalizas que todos los inmigrantes son malos y eso no es cierto tampoco. Otra cosa es que la inmigración foránea supone un problema para nosotros, incluso cuando son honestos y cuando son trabajadores. Segundo, aquellos que tienen residencia temporal se les respeta, pero no se les renueva. Pueden venir a trabajar 3 años, 4 años, ahorrar dinero y para casa. Les ofreces la posibilidad de trabajar y luego los devuelves a casa. Y luego, aquellos que han sido naturalizados, es decir, que les han dado el pasaporte ya, que les han dado la nacionalidad española, ahí tenemos un problema, porque los hay que realmente se integran y la intención sería asimilarlos como dados. El problema está en que si étnicamente no forman parte del tronco indoeuropeo, esa asimilación no nos facilita las cosas. Y es una situación complicada. Pero una vez ya están naturalizados y ya tienen pasaporte, hay que respetar la legalidad, lógicamente, y buscar, por ejemplo, lo que ha hecho Suecia, que da 36.000 euros a todo inmigrante que se quede voluntariamente. Dice, si los tenemos aquí nos van a costar más. Son 12.000 euros, nos cuesta cada mes un inmigrante con todos los gastos que ellos suponen, ¿verdad? Decía un economista que no es cierto que estos inmigrantes que llegan en pateras o en barcazas o en avión nos vayan a pagar nada. Porque tendrían que estar cotizando durante 30 años a Hacienda para pagar todo lo que les damos cuando llegan. Todo lo que están cobrando ahora hasta que encuentran un trabajo y empiezan a pagar algo a Hacienda, no lo devolverán nunca. Es decir, la inmigración, legal o ilegal, beneficia, es cierto, al sector privado, porque le da una mano de obra económica y barata, pero no al sector público, al Estado. Al Estado la inmigración le cuesta dinero y el Estado sois todos vosotros que pagáis con vuestros impuestos. La pregunta es si al final tiene que haber una inmigración voluntaria. En Suecia ha sido un fracaso, porque a pesar de los 36.000 euros, pocos son los que se han ido. Faltaría ver si uno vuelve con los 36.000 euros a Argelia y al mes siguiente vuelve a Suecia. Pero la mayoría no quieren irse, porque lógicamente los europeos nos organizamos mejor. Aquí te pillas un dedo con una silla y tienes el CAP al lado, el centro de atención primaria. Tienes unos médicos que te atienden. Tienes una policía que te defiende cuando puede. Tienes un sistema social, unos colegios, unas universidades, ¿verdad? Ellos ven, cuando han comparado los dos mundos, que quedarse en Europa, quedarse en Occidente les conviene más. La pregunta es, la remigración ha de intentar ser voluntaria, pero tal vez en cierto punto habrá de ser forzosa. Pensad que ya los norteamericanos organizaron aquella invención del estado de Liberia, en África. Querían enviar a los negros norteamericanos voluntariamente a África, muchos lo hicieron, pero no acabó de bajar y aquello no funcionó, pero no ha sido el único caso. Sino que es que ahora enviar a su país de origen a tanta gente es inhumano. ¿Qué hicieron los capitalistas occidentales, americanos, ingleses y franceses con 13 millones de alemanes? Expulsados de Prusia, Prusia Oriental, Silesia, Pomerania, en invierno. Les dijeron, tenga usted la llave en la puerta de casa y coja mantequillos. Caminando en enero por toda Europa, 3 millones de alemanes perecieron de frío y hambre. 13 millones expulsados, no voluntariamente, no dándoles 36.000 euros. A la fuerza. Los rusos ocuparon la Prusia Oriental, con lo cual echaron a los polacos ocuparon la Prusia Occidental, Pomerania y Silesia y echaron a los alemanes.
Es una expulsión forzosa. Bueno, es que convenía políticamente. Bueno, nos conviene políticamente. Si ellos lo hacían entonces, con muchas menos razones, nosotros creo que hoy, dada nuestra cultura cristiana, lo haríamos de buenas maneras, sin violencia, de forma organizada. Pero si al final hay que hacerlo, no quedará más remedio que hacerlo. De este libro de Jan Raspail que os he recomendado, dice una cosa ya en el año 73 muy clara. Según se sabe, existen dos formas de racismo: el de los blancos, inexcusable y aborrecible, cualesquiera que sean los motivos, y el de los negros, totalmente justificado, cualesquiera que sean los excesos, porque expresa un desquite justo y, después de todo, son los blancos quienes deben comprenderlo. Es decir, ella vio claramente en ese momento que existían dos tipos de racismo y que eso iba a llevar al mundo occidental a un complejo de culpabilidad invencible y que iba a suponer nuestra desaparición. Por lo tanto, quitaros de encima el complejo de culpabilidad, fundar familias, convencer a vuestros hijos y nietos de que tengan niños, educarlos en los valores occidentales cristianos y prepararos para ir al frente, porque la lucha no ha terminado y esto sigue. Arriba estamos. Gracias.